Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El espectro del miedo. La plataforma de observación del campo de pruebas galácticas Igis era una catedral de aleación transparente y zumbantes motores iónicos, un lugar donde la fría belleza del cosmos se encontraba con la frenética ambición de 200 civilizaciones diferentes. Albergaba la energía nerviosa de los cadetes que representaban 17 sistemas solares, todos preparándose para el salto hiperespacial de mitad de ciclo que nos llevaría al borde exterior. Presioné mis almohadillas termosensibles contra la fría ventana, observando cómo las estrellas se extendían en largas cintas violetas mientras los motores de la nave comenzaban a silbar. Me llamo Caxen y soy un Silith. Mi piel cambia a través de un caleidoscopio de colores bioluminiscentes según mi estado neuronal, desde un azul marino profundo y tranquilo hasta un ámbar parpadeante y de pánico. Mis 4 ojos pueden rastrear el movimiento en 3 espectros diferentes, lo que me otorga una ventaja sensorial que la mayoría de las especies envidian. Sin embargo, a pesar de todas mis ventajas biológicas, no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar algo que reescribiría por completo mi comprensión del universo. «Atención, cadetes», resonó la voz del alto Practerbón a través de las comunicaciones internas de la nave, pesada y vibrante. Su marcado acento borboniano hacía que cada sílaba sonara como el roce de placas tectónicas. Diríjanse inmediatamente a la cámara de simulación 9 para su examen de dinámica de depredación. Tienen 10 minutos. No lleguen tarde, o se verán obligados a limpiar los respiraderos de plasma durante un ciclo lunar. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud reunida. Esta era la clase que todos temían. No era porque el programa fuera difícil, sino porque el curso nos obligaba a enfrentarnos a las líneas divisorias que separaban a cada especie de la coalición. En la galaxia, o eras depredador, presa o carroñero. En biología no había término medio, y la academia se aseguraba de que supiéramos exactamente dónde estábamos. Caminé por el pasillo arrastrando los pies con mi compañera de cápsula, Selene, una miria larguirucha cuyo exoesqueleto iridiscente chasqueaba rítmicamente a cada paso. Todo este módulo me parece primitivo. Parloteo, con las antenas crispándose. Tenemos viajes más rápidos que la luz y diplomacia neuronal. ¿Por qué debemos analizar la mecánica de los dientes y las garras como si aún nos arrastráramos por el barro? No respondí. Mi piel titilaba de un naranja apagado y ansioso. Recordé las desgarradoras imágenes de archivo de la gran expansión, cómo los superdepredadores casi habían destrozado la colisión antes de que la diplomacia se consolidara. Entramos en fila en la cámara de simulación, una enorme arena esférica. Cadetes de una docena de mundos ocuparon sus asientos, los gelatinosos ovianos, los insectoides nacidos de la colmena y los anfibios breen. Pero mis ojos, los de los 4, se fijaron de inmediato en la humana. Se llamaba Elena Vance. Estaba recostada en una postura tan relajada que parecía fuera de lugar. Había pasado suficiente tiempo con humanos como para saber que su quietud era engañosa. Era la tranquilidad antes de la tormenta de la que escribieron sus poetas. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño funcional, y su rostro tenía esa peculiar expresión humana. Labios ligeramente curvados hacia arriba, ojos apenas entrecerrados, observándolo todo sin parecer mirar nada. El alto procurador Bond entró en la planta central. Su enorme cuerpo escamoso proyectaba una larga sombra. «Hoy hablaremos de la realidad de la casa», comenzó, «no de las versiones desinfectadas que se encuentran en los manuales. Hablaremos de la mente, la voluntad y el hambre». Tocó un control en su muñeca y se materializó un acechador apisolográfico, 3 metros de músculo y placas óseas. ¿Quién puede decirme qué hace a un depredador realmente peligroso? El silencio era denso, la disposición a ver todo lo demás como una oportunidad, dijo Elena en voz baja. Su voz no era fuerte, pero resonó como una campana. Mientras todos los pedúnculos oculares de la habitación se giraban hacia ella, ella simplemente se inclinó hacia adelante, su flexible columna vertebral permitiéndole enrollarse como un resorte. La sonrisa de Elena no llegó a sus ojos, y cuando empezó a hablar, me di cuenta de que la postura, relajada, que todos habíamos visto era en realidad la quietud concentrada de algo esperando el momento oportuno para atacar. Pero lo que realmente me estremeció no fueron sus palabras, sino la forma en que el monstruo holográfico en la habitación pareció alejarse de ella, como si la propia simulación reconociera una amenaza mayor.
La paradoja biológica. Un depredador no solo reacciona al mundo, continuó Elena, con un tono agudo y clínico que atravesaba el zumbido de los proyectores. Lo analizan. No ven una multitud, ven huecos en una formación. No ven un paisaje, ven cobertura y línea de visión. Para un verdadero depredador, cada interacción es un cálculo de energía gastada versus recompensa obtenida. Si la recompensa no es lo suficientemente alta, no se mueven. Pero si lo es, nada los detiene. La cámara permaneció congelada. Sentí mi piel teñirse de tonos violeta intenso, el color de la profunda inquietud. Nunca había escuchado a un humano hablar así. Nos enseñaron que los humanos eran los diplomáticos por excelencia por su gran adaptabilidad. Escuchar a Elena Vance desglosar la psicología de la caza fue como ver caer una máscara, revelando algo antiguo y hambriento debajo. El alto Prachterborn recorría el perímetro del círculo, con sus fuertes pisadas resonando. ¿Y dónde se ubican los humanos en este espectro, cadete?, preguntó. Esta era la pregunta que se había susurrado en el cuartel durante meses. Los humanos solo habían formado parte de la comunidad interestelar durante 70 años. Su clasificación era una pesadilla para los xenobiólogos. Poseían las estructuras sociales de las presas y la empatía de las especies comunales, pero la mirada frontal y los dientes de un carnívoro eran una paradoja biológica. Elena no respondió de inmediato. En cambio, dejó que su mirada vagara por la habitación, encontrándose con la de los demás cadetes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una punzada de puro terror, como si fuera una mente de lagarto. No era malicia lo que vi. Era un nivel de observación tan intenso que parecía que me estuviera contando los latidos del corazón. Somos una contradicción, dijo finalmente, levantándose con movimientos fluidos y precisos. No tenemos las garras de un borgo ni el veneno de un Slit, pero tenemos algo más. Enseñó los dientes en una sonrisa que mostraba los afilados caninos que normalmente preferimos ignorar. Tenemos la capacidad de esperar. Tenemos la capacidad de decidir que la caza no termina hasta que nosotros lo decidamos. Se requiere una demostración, anunció Von, señalando con su mano con garras el centro de la arena. La simulación generará un ciervo reluciente, nativo de las llanuras argentas, conocido por su increíble velocidad y evasión. Ha evolucionado durante 5 millones de años para escapar de cualquier cosa que respire. Muéstrenos cómo un humano caza a una criatura que no puede atrapar. Elena caminó hacia el centro. No parecía una guerrera, no llevaba armas. Los proyectores holográficos zumbaron, y la cámara estéreo fue reemplazada por una vasta sabana dorada. Un ciervo reluciente se materializó a 50 metros de distancia, una hermosa criatura de 6 patas, hecha de músculos esbeltos. «Comienza», ordenó Von. La mayoría esperábamos que Elena se lanzara hacia adelante con una ráfaga de velocidad. Así lo haría un depredador, una embestida repentina y violenta. Pero Elena no corrió, ni siquiera se agachó. Simplemente echó a andar. Su ritmo era constante, rítmico y absolutamente tranquilo. El ciervo la vio al instante. Movió las orejas y salió disparado. En un destello de pelaje plateado, estaba a 300 metros de distancia, una mera mota en el horizonte holográfico. «Ha fracasado», susurró Selene. «La presa se ha ido». Pero yo observaba el rostro de Elena. No estaba frustrada. Simplemente me seguía. El ciervo se detuvo en la linde de un bosque, mirando hacia atrás. Vio que el humano seguía acercándose. Corrió de nuevo, otro kilómetro. Elena no aminoró el paso. Simplemente siguió caminando, con la mirada fija en las huellas en el polvo digital. Al acercarse la hora, la sala se sumió en un trance. Observamos el monitor mientras el ciervo se volvía más frenético. Corría hasta que le ardían los pulmones, y luego miraba hacia atrás solo para ver la misma figura pequeña y erguida coronando la colina 10 minutos después. No importaba lo rápido que fuera el ciervo, el humano era inevitable. Empezó a comprender. La velocidad era un recurso, pero para un humano, el tiempo era un arma. El ciervo estaba a punto de aprender que no se puede correr más rápido que alguien dispuesto a caminar hasta morir. El final inevitable. La atmósfera en la cámara de simulación había pasado de la curiosidad a un temor sofocante y pesado. Estábamos viendo una película de terror biológico.
El ciervo reluciente se moría de fatiga. Corría hasta casi reventarle el corazón. Luego se desplomaba a la sombra de un árbol holográfico, solo para ver esa misma figura aparecer en el horizonte. Los humanos estábamos aprendiendo. Eran cazadores de persistencia. No necesitaban ser más rápidos. Solo necesitaban ser más tercos que el sistema de refrigeración interno de su presa. Eran inevitables, como la entropía. El ciervo finalmente se desplomó. Yacía en la hierba alta, con sus 6 patas temblando. Observó a Elena acercarse con una mirada de pura y primaria desesperación. Elena no se regodeó. Se acercó al exhausto animal, se arrodilló junto a él y le puso una mano en el cuello. La simulación registró el contacto como un golpe letal y la criatura se disolvió en píxeles. La sabana holográfica se desvaneció, dejando a Elena sola en el centro de la habitación blanca. Respiró hondo y regresó a su asiento. Por eso, dijo el alto procurador Bond en el silencio absoluto, el mundo natal de los humanos está clasificado como un mundo mortal de nivel 8. No cazan su cuerpo, cadetes, cazan su esperanza. Son la única especie que puede matarlos simplemente negándose a dejar de seguirlos. Miré a Elena mientras se sentaba y bebía un sorbo de su cantimplora. Me sorprendió mirándola y me guiñó un ojo cortésmente. Casi me caigo del asiento. Mi piel se iluminó con un blanco de pánico, la señal silí de una sobrecarga sensorial total. Ese guiño se sintió más peligroso que un rugido. Era la señal de un depredador tan confiado en su poder que podía permitirse ser amistoso. Esa noche no pude dormir. Mis 4 ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente el techo de mi cápsula. Me encontré en la terminal, explorando las secciones restringidas de la base de datos histórica humana. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los humanos no solo habían cazado animales, habían transformado todo su planeta con una voluntad pura e implacable. Leí sobre cómo se habían encontrado con lobos, feroces carnívoros que cazaban en manada, y, en lugar de exterminarlos, los habían convertido a sus competidores en mascotas. Leí sobre el mamut, una criatura del tamaño de una lanzadera, y cómo los humanos los habían derribado usando solo palos puntiagudos y horas de rastreo. Pero lo más aterrador no fue su historia de caza, fue su historia de guerra. Cuando los humanos se quedaron sin animales para cazar, usaron esa persistencia unos contra otros. Lucharon durante años por líneas invisibles en los mapas. Desarrollaron armas capaces de dividir los átomos de su mundo, y luego, tras casi destruirse a sí mismos, simplemente decidieron detenerse y construir una civilización. Están atados, susurré a la habitación vacía. No son pacíficos. Simplemente eligen no ser monstruos hoy. A la mañana siguiente, vi a Elena en el comedor. Se reía con un cadete Breen, compartiendo un plato de proteínas sintéticas. Parecía tan normal, pero al observarla, noté que sus ojos nunca se quedaban en un mismo sitio mucho tiempo. Escudriñaba constantemente la habitación, observando las salidas, siguiendo los movimientos del personal de cocina. No solo estaba desayunando, estaba observando el paisaje. Caxen, pareces haber visto un fantasma, dijo Selene, deslizándose en el asiento frente a mí. Toda la academia está hablando de lo de ayer. Los Borbón están ofendidos y los ovianos están literalmente escondidos en sus tanques de humedad. Asentí solemnemente. Sabía lo que se avecinaba. Bond había anunciado que la siguiente fase del examen implicaría el trabajo conjunto de varios humanos. Si un solo humano era una pesadilla psicológica, no podía imaginar cómo sería un grupo de ellos. La sinfonía silenciosa. Los 3 nuevos humanos eran tan modestos como Elena a primera vista, pero su presencia tenía una fuerza que no había estado presente antes. Estaban Jackson, un hombre alto con la complexión de un droide de carga pesada, Adisa, una mujer que se movía con la gracia silenciosa de una sombra, y Chen, un hombre más pequeño con ojos que parecían registrarlo todo. No hablaron al acercarse a la mesa de Elena. Se sentaron y, en cuestión de segundos, se produjo un intercambio silencioso de gestos y miradas. Se movió una bandeja, se compartió una bebida y se mantuvo un asiento libre. Era un nivel de coordinación no verbal que normalmente solo veía en mentes de colmena, pero eran 4 individuos distintos. Ese es el protocolo 7 minutos de que todo el mundo habla, parloteó Selene.
Los instructores dicen que cuando los humanos trabajan juntos, usan algo llamado conciencia situacional. Es como si pudieran ver a través de los ojos del otro. Cuando regresamos a la cámara de simulación 9, el ambiente era diferente. Era una curiosidad intensa y morbosa. El alto Prachterborn estaba en el centro, flanqueado por el capitán Brinks, un especialista táctico. Ayer vimos la persistencia del individuo. Comenzó Von. Hoy vemos la letalidad de la manada. Los humanos son depredadores sociales. Han convertido en un arma su capacidad de confiar los unos en los otros. Hizo una señal a los 4 humanos. Elena, Jackson, Adisa y Chen entraron en el círculo. No llevaban armadura. No tenían rifles. Vestían sus uniformes grises de cadete estándar. La simulación generará 4 centinelas de la Guardia de Hierro, anunció Von. La sala estalló en exclamaciones ahogadas. Los centinelas eran tanques biológicos con 4 brazos y una pesada armadura ósea. Poner a 4 humanos desarmados contra ellos era una ejecución. Los centinelas holográficos se materializaron. Medían 2,5 metros de altura. Sus ojos brillaban con una fría malicia sintética. Se desplegaron de inmediato. «Comiencen», ordenó Von. Los humanos no esperaron. En cuanto se pronunció la orden, desapareció, no solo corrieron, se dispersaron entre las sombras del entorno urbano simulado. Los centinelas abrieron fuego. Los rayos de plasma atravesaron el aire, derritiendo el hormigón holográfico. Pero los humanos no estaban donde impactaron los disparos. Se movían en un patrón que no pude descifrar. Jackson y Elena volaron alto, escalando las paredes, mientras que Adisa y Chen permanecieron agachados, zigzagueando entre los escombros. «Están dividiendo la atención del enemigo», señaló el capitán Brinks. «Pero no están atacando». «¿Por qué?» «Porque están esperando a que los centinelas cometan un error», susurré. Mi piel latía de un morado intenso. Los centinelas, programados con una IA agresiva, hicieron exactamente lo que los humanos querían. Se separaron para perseguir a sus objetivos individuales. Rompieron su propia formación. En el momento en que el último centinela dobló una esquina, Jackson se dejó caer desde una cornisa del 2º piso. No usó un arma. Usó todo su peso corporal, impactando la espalda del centinela. En ese preciso microsegundo, Adisa apareció de entre las sombras frente a él. Golpeó las grietas en su armadura con patadas precisas y de alta velocidad. El centinela cayó. Jackson no se quedó para terminarlo. Ya se dirigía hacia el siguiente objetivo. No necesitó comprobar si Adisa estaba bien. Él sabía ella era. Era una danza de la muerte que se desarrollaba en absoluto silencio. Los humanos no necesitaban gritar órdenes. Se movían como si fueran partes de una sola máquina. Al caer el segundo centinela, un silencio colectivo se apoderó de los cadetes. Nos dimos cuenta de que los humanos no necesitaban una mente colmena. Tenían algo mucho más peligroso, una fe absoluta e inquebrantable en la letalidad del otro. Pero la simulación no había terminado. Los 2 centinelas restantes habían identificado el patrón y se estaban acorralando, donde no podían ser flanqueados. Los humanos estaban a punto de enfrentarse directamente con una potencia de fuego superior, y por un momento pareció que se les había acabado la suerte. El objetivo no rentable. Los 2 centinelas restantes se dieron cuenta de su error. Su IA se adaptó y se arrinconaron, creando con sus 8 brazos una pared de plasma que cubría todos los ángulos posibles. Eran una fortaleza de energía y acero. No había forma de que los humanos se acercaran sin convertirse en cenizas. Los humanos se detuvieron. Se reunieron en el centro de la calle, completamente expuestos. «Han perdido», dijo Selene. «No hay cobertura. Si se mueven, mueren». Pero los humanos no buscaban refugio. Se miraban entre sí. Chen asintió. Elena respiró hondo. Entonces, hicieron algo que eludió toda lógica militar. No cargaron. No se escondieron. Empezaron a gritar. No fue un grito de dolor. Fue un rugido gutural y aterrador que resonó en las paredes. Era un sonido propio de una jungla prehistórica, un sonido de agresión pura y sin adulterar. Varios cadetes de las primeras filas retrocedieron a toda prisa. Al amparo de ese asalto auditivo, los humanos se movieron, no en línea recta, sino en un zigzag caótico y borroso.
Las computadoras de puntería de los centinelas tuvieron dificultades para fijar la mira. Los humanos se movían demasiado rápido, de forma demasiado impredecible, y el gran volumen de su ruido interfería con los sensores acústicos de los centinelas. Chen lanzó un fragmento holográfico, no a los centinelas, sino a un cable eléctrico aéreo. Las chispas crearon un destello momentáneo que cegó la visión térmica de los centinelas. En ese segundo de ceguera, Elena estaba allí. No atacó al centinela. Agarró su arma. Con un impulso de fuerza inimaginable, levantó la carabina de plasma justo cuando disparaba. El proyectil impactó en el techo, desatando una lluvia de escombros que enterró a uno de los centinelas. El último intentó blandir su enorme puño, pero Jackson ya estaba allí, deteniendo el golpe con el hombro y redirigiendo la fuerza. La pelea terminó con los humanos de pie junto a los hologramas desactivados. Respiraban con dificultad, con la piel enrojecida por la adrenalina, pero estaban ilesos. 4 minutos y 12 segundos, anunció Vaughn en voz baja. 4 combatientes de élite neutralizados por 4 humanos desarmados. No ganaron por su superioridad de fuego, ganaron por su improvisación agresiva. El capitán Brink se inclinó sobre la barandilla. Cadete Vance, los centinelas están diseñados para ser invencibles. ¿Por qué dudaron al final? Elena levantó la vista, con los ojos aún brillantes por el ardor de la caza, porque nos convertimos en objetivos inútiles. En la naturaleza, un depredador no ataca a algo que parezca que costará más energía matar de lo que vale. Les demostramos que, aunque nos mataran, les quitaríamos los ojos, las extremidades y la dignidad. Hicimos que la lucha fuera demasiado cara para que su IA la justificara. La simulación se disolvió, pero el frío en la habitación permaneció. Acabábamos de ver la transición de los humanos de cazadores persistentes a depredadores agresivos de manada. Pero el alto Prácter Vaughn no había terminado. Hay una última lección, dijo, y por primera vez percibí un rastro de miedo en la voz del gran maestro. Hemos visto lo que hacen los humanos cuando cazan. Ahora, veamos qué hacen cuando son ellos los que son cazados. Los proyectores volvieron a zumbar. Esta vez, el entorno no cambió a una ciudad ni a una sabana. Se convirtió en una jungla oscura y claustrofóbica. Y entonces aparecieron los demonios del terror nocturno. 6 de ellos, los depredadores originales que habían atormentado las antiguas pesadillas de los humanos. Mientras rodeaban a Elena, que ahora estaba sola en la simulación, su expresión adquirió una expresión que jamás olvidaré. No parecía asustada, parecía hambrienta. El estado berserker. Los demonios del terror nocturno eran monstruos de la mitología humana, reconstruidos a partir de registros fósiles y pesadillas culturales. Eran más grandes, inteligentes y rápidos que cualquier cosa que debiera existir. Se comunicaban con agudos chirridos que melaban los sensores térmicos. 6 contra 1. Sin manada, sin armas. Elena estaba de pie en el centro del claro. No retrocedió, no buscó la salida. En cambio, se agachó y recogió una pesada rama caída. Probó su peso, sin apartar la vista del demonio líder. «Va a morir», susurró Selene. «Ni siquiera un humano puede sobrevivir a esto. Están hechos para el grupo, no para la resistencia en solitario». El primer demonio se abalanzó. Era una masa de escamas y garras. Elena no lo esquivó. Dio un paso adelante en el ataque. Blandió la rama como un garrote, impactando en el hocico del demonio con un golpe sordo y espantoso. La criatura fue arrojada a un lado, pero las otras 5 ya se acercaban. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia. Elena no solo luchaba, estaba creando una zona de destrucción absoluta. Usó la rama para mantenerlos a raya, pero cuando uno se acercó demasiado, usó sus pies, sus codos y sus dientes. Gritaba de nuevo, ese mismo rugido primitivo, pero esta vez era diferente. Era un desafío. Les estaba diciendo a los demonios que ella era lo más peligroso en esta jungla. Un demonio logró hundir sus garras en su hombro. La simulación mostró un chorro de sangre roja. Cualquier otro cadete se habría desplomado por la impresión. Elena ni siquiera se inmutó. Agarró la cabeza del demonio con las manos desnudas y la estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra holográfica se agrietó. Sangraba, estaba exhausta y estaba rodeada. Pero los demonios dudaban. La rodeaban,
Su instinto depredador les decía que esta presa era. Roto no se comportaba como una presa. A esto lo llaman estado berserker, susurró Von a la plataforma de observación. Es un mecanismo de supervivencia residual. Cuando un humano cree que no hay escapatoria, deja de intentar sobrevivir y empieza a intentar matar a todo lo que hay en la habitación. Se convierte en el monstruo en la oscuridad. Los demonios se retiraron. Uno a uno, se fundieron en la jungla holográfica. Habían decidido que Elena Vance era un objetivo inútil incluso para los monstruos. La simulación terminó. Elena se quedó en el centro de la habitación blanca, con el pecho agitado y el mono desgarrado. Dejó caer la rama. Esta cayó al suelo con un sonido hueco que pareció resonar eternamente. Nos miró. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas hasta quedar casi negras. Parecía aterradora. Y entonces, mientras observábamos, la intensidad simplemente se desvaneció. Sus hombros se relajaron. Su mirada se aclaró. Se limpió la sangre del rostro y esbozó una pequeña sonrisa cansada. Lo siento, dijo, recuperando su tono normal y melódico. Me dejé llevar un poco. No, dijo Von con voz temblorosa. Creo que la academia ya ha visto suficiente. Para toda una vida. Al salir de la cámara, me encontré caminando junto a Elena. Mi piel estaba pálida, blanca por la sorpresa. Quería hacerle 100 preguntas, pero sentía la garganta llena de arena seca. Sabías que estábamos aterrorizados, ¿verdad? Pregunté finalmente, con la voz apenas un susurro. Ayer, cuando Von preguntó qué clase de depredadores eran los humanos, sabías que esto iba a pasar. Querías que viéramos al monstruo. Elena se detuvo y me miró. Su expresión se suavizó. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera, un grupo de oficiales superiores se acercó con el rostro sombrío. La lección no había terminado. La verdadera evaluación apenas comenzaba. La elección del ápice. La verdad es complicada. Caxen, dijo Elena más tarde, con voz suave. Sí, somos depredadores. Tenemos la historia, la biología y los instintos para ello. Podemos cazarte, podemos coordinarnos para destruirte y podemos convertirnos en monstruos cuando nos acorralan. Si la galaxia solo se tratara de sobrevivir, seríamos lo más peligroso de ella. Se apoyó en la fría pared metálica del pasillo. Pero no por eso somos peligrosos. Hay muchas especies en la galaxia que son más fuertes o rápidas que nosotros. Los Borbón podrían destrozarme en una lucha justa. No somos los más fuertes. ¿Y entonces qué es? Pregunté. Si no es solo la matanza, ¿por qué te tienen tanto miedo? Es la decisión, dijo. Pasamos 2 millones de años aprendiendo a ser los mejores asesinos de nuestro planeta. Y luego pasamos los últimos 10.000 años intentando ser algo más. Elegimos ser compañeros de manada con todo el mundo. Elegimos ser protectores. Tomamos a los animales más peligrosos de nuestro planeta, los lobos, y los convertimos en familia. Tomamos las tierras más fértiles y las convertimos en jardines. Elegimos ser pacíficos cada mañana que despertamos. Esa paz no es la ausencia de violencia, Caxen, es dominarla. Se miró las manos que acababan de matar a 6 terrores nocturnos. No somos monstruos, Caxen. Simplemente somos muy, muy buenos en no rendirnos. Sobre todo cuando protegemos a alguien que hemos decidido que es manada. Cuando luchamos por nosotros mismos, somos peligrosos. Cuando luchamos por nuestros amigos, ahí es cuando somos imparables. La coalición no tiene por qué temernos. Solo necesitan entender que cuando un humano decide que eres un amigo, caminarán por el fuego y se enfrentarán a todo para asegurarse de que llegues a casa sano y salvo. Esa es la verdadera táctica de la manada humana. Se llama lealtad. Y es lo más depredador de nosotros. Lo pensé mucho. La coalición había invitado a los humanos porque eran amistosos. Pensábamos que eran como nosotros, seres civilizados que habían evolucionado más allá de sus impulsos primitivos. Pero nos equivocábamos. No habían evolucionado, pasado ellos, simplemente los habían atado con una correa. Llevaban consigo su oscuridad, lista para usarla solo cuando fuera necesario. Oye, algunos nos reuniremos esta noche en la sala común, continuó Elena, volviendo a caminar.
Vamos a ver películas de la vieja tierra. Películas de acción. ¿Quieres venir? Tenemos palomitas. Es un bocadillo humano, muy salado. Cada instinto de mi cuerpo, los millones de años de evolución silí que me decían que me alejara de los depredadores, me gritaba que dijera que no y corriera a mi manada. Pero había algo más. Esa curiosidad humana que Elena, de alguna manera, me había contagiado. Si ellos elegían ser pacíficos, entonces yo debía confiar. Iré, decidí, pero llevaré a Selene. Necesita ver esto. Y probablemente intentará analizar la estructura cinemática hasta que le digas que se calle. Elena rió, un sonido como campanas atmosféricas. Mientras alejaba, comprendí la profunda verdad. Habíamos invitado a un superdepredador a nuestra casa y él nos invitaba a compartir su sal. Pero mientras la veía desaparecer por la esquina, no pude evitar preguntarme qué pasaría si alguien nos obligara a soltarse de verdad. El corazón de la manada. La película se llamaba Duro de Matar. Era ruidosa, caótica, y presentaba a un humano constantemente herido, superado en armamento y exhausto. Sin embargo, nunca se detenía. Se arrastraba por conductos de aire, corría sobre cristales rotos y seguía luchando simplemente porque no tenía otra opción. Era la cacería de la persistencia en formato cinematográfico, y los humanos en la sala vitoreaban como si fuera una experiencia religiosa. A mi lado, Jackson se inclinaba hacia adelante, susurrando críticas tácticas. ¿Ves? Se está convirtiendo en un objetivo inútil. Les está dando la pelea en sus propios términos. Selene estaba sentada a mi otro lado, con las antenas moviéndose al ritmo de las explosiones. Comía palomitas con una mirada de intensa concentración. Es fascinante, parloteó. Celebran su propia fragilidad. Convierten su dolor en una narrativa de victoria. Ese es el secreto, dije. Saben que no son invencibles. Por eso son tan peligrosos. Tienen que ser más inteligentes porque pueden resultar heridos. Tienen que ser más decididos porque saben que pueden fallar. Después de que terminó la película, no volvimos a nuestras cápsulas. Nos quedamos hablando durante horas. Los humanos nos contaron historias sobre la Tierra, sobre las cenas compartidas donde todos compartían comida, sobre los deportes donde simulaba la guerra por diversión, y sobre los perros que seguían siendo sus mejores amigos después de miles de años. Entonces me di cuenta de que los humanos eran la especie más civilizada que había conocido, no porque carecieran de naturaleza depredadora, sino porque la entendían a la perfección. Vivían con el monstruo a diario y lo mantenían en silencio con amabilidad y humor. ¿Sabes?, dijo Chen, lanzando una palomita al aire. Los demás cadetes creen que somos aterradores por las simulaciones. Pero si alguna vez metieran en un lío de verdad, seríamos los primeros a quienes llamarían. Porque un humano no para hasta terminar el trabajo. Somos la mejor póliza de seguro para la galaxia. Asentí. Había visto lo que pasa cuando deciden que una tarea merece la pena. A la mañana siguiente, el ambiente en la academia había cambiado. El miedo seguía ahí, pero atenuado por un nuevo tipo de respeto. Se vio a los Borgon hablando con Jackson sobre combate. Los Breen le preguntaban a Elena sobre entrenamiento de resistencia. El curso de dinámica de depredación había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer, revelar la verdad. Pero la verdad no era sobre quién era un depredador. Era sobre en quien se podía confiar cuando se apagaba la luz. Mientras caminaba hacia mi siguiente clase, vi a un grupo de cadetes más jóvenes, ovianos y pluvianos, apiñados, mirando nerviosos a un humano que reía con sus amigos. Parecían estar a punto de escapar. Me detuve y los miré. Mi piel adquirió un tono dorado tranquilizador. No se preocupen, les dije con voz tranquila. Solo es un humano. ¿Es un depredador? Sí. Puede perseguirlos por todo un continente y rugir como una pesadilla desde las selvas ancestrales. Podría desmantelar una guardia de hierro con sus propias manos si fuera necesario. Los cadetes me miraron con ojos abiertos y aterrorizados. Pero, añadí, ofreciéndoles una sonrisa muy humana, también es el mejor amigo que tendrán. Eso sí, no dejen que los pille sin palomitas. Porque una vez que están en su manada, nunca lo sueltan. Y en esta galaxia, no hay nada más seguro que formar parte de la manada de un humano. Al alejarme, sentí una sensación de paz.
La galaxia era un lugar enorme y peligroso, pero por primera vez no temía a las sombras, porque ahora formaba parte de la manada, y sabía que mientras estuviera con los humanos, los monstruos en la oscuridad eran los que realmente tenían algo de qué preocuparse. La cacería había terminado, y por fin habíamos encontrado nuestro lugar entre las estrellas. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.